Hace algunos meses tuve la oportunidad de presentar en el noticiero de la 1 de la tarde de Noti 13 este libro de Amore, una historia de amor sin fronteras. Es escrito por Stefano Sereno, que está aquí con nosotros, médico, viene de operar, así que veniste en traje, En pijama. por así decirlo. Stefano, gracias por acompañarnos nuevamente aquí a tu casa, Canal 13. Muchas gracias, Ambrino. Siempre es un gusto estar contigo. Tú sabes que la primera vez que este libro tuvimos la oportunidad de presentarlo fue gracias a ti, que nos invitaste. Estaba también mi papá. Sí. Para quien no conoce esta historia, pues es la historia de amor de mis papás. Mi mamá hoy justamente está cumpliendo 7 años que el Señor la llamó a su presencia, y hoy aparte mi papá no se sentía muy bien. Pero es una historia de amor sensacional. Es una historia de amor que se suma a muchísimas historias de amor que suceden cotidianamente. Y a mí el Señor me permitió tener este regalo, este don, de haberla plasmado en una novela histórica, porque es una historia que sucedió en un año concreto, en un momento concreto en el que estaban pasando 1000 cosas al mismo tiempo, 1968, y que ha sido digna de contarse y que además ha caído muy bien a los chavos. Tú lo has visto, Sí, ¿no? claro, claro. Porque además en la O de Amor hay un avión. Todo esto se construye, esta historia real no es una película, no es una novela, es un tema de la vida real y, ¿por qué no decirlo? Es tu origen, sin ser todavía un proyecto, ¿no? Porque esto nace de un vuelo, tu papá médico también, Claro. que va de México a París. Es muy interesante. Yo creo que quienes nos están oyendo y quienes han tenido la oportunidad de leer el libro, inmediatamente empiezan a pensar sus propias historias de amor. Todos tenemos un origen, algunos muy glorioso, algunos muy difícil, doloroso, etcétera. Pero mi origen y el de mi hermano, somos 2 hermanos, realmente está en esta historia. Este librito, son 180 páginas, narran en la temporalidad la historia de 3 meses en el quehacer humano. Desde octubre del 1968 hasta enero de 1969. Es todo el tiempo que sucede ahí. Y es cuando se conocen mis papás. Como tú decías, mi papá, anestesiólogo, primer becado de anestesiología mexicano a Francia, ya había terminado sus estudios, regresa a México, emprende su actividad profesional. Paralelamente, mi mamá, maestra de idiomas, italiana, pues una amiga mexicana que conoce en Alemania la invita a venir a México a los Juegos Olímpicos en el 68. Sí. No se conocen durante la estadía de mi mamá en México, se conocen ya en el vuelo hacia Europa, en el que mi papá iba a alguno de sus cursos de actualización y mi mamá regresaba a su casa. Se conocen en el aeropuerto de la Ciudad de México de una manera fortuita. Mi mamá llevaba recuerdos, antes se utilizaban los recuerdos de peltre, son muy pesados, y entonces llevaba una maleta de peltre, de cosas de peltre, y evidentemente le cobraban en el mostrador el exceso de equipaje. Y ella se enojó mucho y aventó la maleta y le cayó en el pie a mi papá, que tuvo su uña negra durante varios meses. Y ahí es donde él se fijó en ella, amor a primera vista. Se suben al avión y es donde empieza todo este cuento, que además ya le ha llegado también, ha estado en manos de muchísima gente, desde chavos, que me ha encantado, a muchísimos chavos de universidad, de preparatoria, etcétera, pero hasta también personalidades que se han visto reflejadas en las historias de amor, ¿no? Y hoy precisamente hablabas de una diosidencia, por así decirlo, ¿no? Es 7 años de la partida de tu mamá y hoy es el cumpleaños número 88 Del del Papa. Papa Francisco, quien también tuvo la oportunidad de tener este libro en sus manos. Y eso, imagínense ustedes, mi papá tiene 91 años. Cuando él dedica los libros, los dedica todavía en manuscrita. Entonces, si tú quieres un autógrafo de mi papá, pues tienes que esperarte un momento en lo que te lo Sí, dedica. claro. Pero esta generación también fueron educados y crecieron en un respeto
diferente a las generaciones nuevas ante la autoridad y sobre todo ante las autoridades de la iglesia. A mí me tocó Juan Pablo II como papa, un papa muy cercano, muy amiguero, muy jovial, muy joven, pero a mi papá y a nuestros papás les tocaron otros papas, sí, claro, que además... Juan XXIII y otros. Y que ni viajaban, entonces Sí, claro. tú los veías allá. Cuando mi papá le dedica este libro al Papa Francisco, no sabía ni qué poner. Y se tardó 3 días en hacerle la dedicatoria. Y le hizo una dedicatoria bellísima, que la dedicatoria ya es otra joya. Y él, en el momento que supo que el libro llegó a sus manos y que leyó la dedicatoria, que a ti pues, te consta que leyó la dedicatoria, pues mi papá está que no cabe. ¿A qué voy? Ha sido divertidísimo poder estar al lado de mi papá, viendo y teniendo el privilegio de ver cómo esto les volvió a dar vida. Y es lo que me ha dicho, aprovechen jóvenes, aprovechen matrimonios, si tienen a sus papás grandes o a sus papás que todavía los tienen en vida, rasquen un poquito, investiguen estas historias de amor que son dignas de contarse. Inicialmente a quien se las cuentas, a tus hijos, a los nietos, pero en palabras también de mi papá, el amor está en el aire, no lo tienes que ir a buscar, te encuentra cuando tú estás predispuesto a ello, y así ha sido con los lectores de este libro. Estéfano, ¿qué te dicen tus hijos cuando de repente eres tú quien cuenta la historia de tus padres? Pues ¿Ya lo mis leyeron, hijos por cierto? ya lo leyeron, sí, ya lo leyeron, tuvieron la primicia, de hecho leyeron los borradores y uno de mis hijos hasta me hizo algunas correcciones. Más que decirme yo veo cómo lo viven. Ellos se sienten identificados en esta historia porque es la historia que les da origen. Y de hecho, en las dedicatorias, eso les pongo a mis hijos, está dedicado a mi señora, está dedicado a mis hijos, está dedicado a mi papá, pero cuando lo dedico a mis hijos les digo, este es su origen, fíjense muy bien. Entonces no es un libro más, sino es un libro que llega al corazón. Y entonces yo lo veo en sus miradas. Nos han acompañado a las presentaciones, a las firmas de libros, etcétera. Se han visto involucrados en esta historia. Ya no es la historia que contaban los abuelos en las reuniones de los fines de semana, que luego repiten lo mismo. No, ya es su propia historia de vida. Tengo para usted este libro. Es solamente uno para la primera persona que lo quiera y que venga aquí a las instalaciones. Lo único que tiene que hacer es mándeme un WhatsApp al 33 18 52 49 00. Este libro de Amore se lo regalo para usted. En la contraportada está el papá y la mamá de Estéfano. Es una fotografía, ¿de qué año? Pues esa fotografía se tomó, está muy interesante porque es sobre un barco japonés que llegó a Manzanillo. Ya. Y ellos fueron ahí. Y esto tuvo que haber sido en el 80 más o menos, 1980. Y bueno, por quien tuvimos la oportunidad de tener aquí al papá de Estéfano, pues está igualito a los 91 años. Y sigue fantástico. No, pues es fantástico esto. ¿Por qué es importante este libro? Porque viene una época, estamos prácticamente a una semana de la Nochebuena, y de pronto decimos, ¿qué podemos regalar que sea útil? Y lo que podemos regalar que sea útil es Amore, una historia de amor sin fronteras, porque es precisamente un libro de fácil lectura y que le va a permitir a las nuevas generaciones, sobre todo, entender lo que significa la palabra amor. Porque pues hoy los chavos traen a la novia, tienen un sentido de enamoramiento, pero pues aquí la historia que se cuenta, hay momentos y pruebas en donde dicen, sí, es amor verdadero, ¿no? Le preguntaba a un muchacho de 16 años en un foro, a mi papá de 91 años ya casi, cómo él tuvo la certeza de que mi mamá era la mujer de su vida si nada más habló con ella unas horas antes de pedirle matrimonio. Y dijo mi papá, bueno, es que nosotros antes teníamos más oportunidad de hacer algo que a ustedes se les está dificultando mucho, y era conocernos, podíamos platicar. No teníamos la distracción del teléfono que nos manda la mirada hacia el suelo. Claro. Encontrabas a otra persona y empezabas a platicar. Y en ese momento platicabas de historia,
de música, de tus gustos, de viajes, de política, Había etcétera. conversación. Conocías a la otra persona. Además ya no eran unos chavitos, ya tenían, uno tenía 34 y mi mamá tenía 25. En unos brevísimos momentos encontraron una afinidad enorme. Y una anécdota muy interesante, cuando dije que el amor está en el aire, es que este libro lo leyó un amigo de mi hijo, de 18 años. Lo leyó. Y el cuate es enamoradizo. Y le gusta una nena, y la niña, pues no le hace mucho caso y él no sabe mucho cómo llegarle. Pues después de que leyó el libro y que percibió que es una historia de amor auténtica y el cuate está enamorado realmente de esta niña, consigue el teléfono de mi papá y le habla y le dijo: oiga, don Eugenio, soy compañero de su nieto y me gustaría platicar con usted. Sí, sí, dime, a tus órdenes. Bueno, es que hay una niña que me gusta. ¿Qué consejos me da? Es sensacional. El amor no tiene edad. El amor no tiene confines. El amor va más allá de las barreras, ni prejuicios. El amor siempre es fresco, el amor verdadero. Por eso ahí dice amor sin fronteras. Yo diría las fronteras, no solo las fronteras físicas. El amor no tiene fronteras de tú eres de una manera o yo de otra. Es para todos. El amor existe porque es lo que le da el sentido al ser humano. Es lo que hace que el universo exista. Es lo que hace que nos levantemos todas las mañanas y que respiremos y que sin pedirlo entre el aire a nuestros pulmones. El amor está ahí y el amor, como yo les digo, es lo que nos hace dignos de ser amados, pero también dignos de amar. Hay un tema, tú estás preparando ya ahora lo que sería tu segundo libro. Este es el primer libro que escribes. Sí. ¿De qué va a tratar el segundo? Bueno, el segundo libro, también inspirado en lo que es importante en la vida, está inspirado en lo que vivimos durante la pandemia. Ya. No sé a ti cómo te sucedió o qué es lo que vivió el público que nos está escuchando. Particulares, vivencias de cada quien, yo creo. Sí, pero finalmente nos confinamos. Vivimos miedo, Sí, claro. vivimos incertidumbre. Pero cuando haces conciencia de muerte, y a mí que me toca como médico, también haces conciencia de vida. Y esto es lo que yo estoy escribiendo. ¿Cuáles son estas cosas importantes, verdaderamente importantes en nuestra vida, que nos llevaron a sentir que las perdíamos durante la pandemia? Y al sentir que las ibas a perder, Sí. las retomas. Y este es el libro nuevo que estoy escribiendo. Amore, una historia de amor sin fronteras. Este es el libro que ya se convirtió en bestseller. ¿Dónde lo pueden conseguir? Este está en plataforma de Amazon. En unos días va a estar también listo, digo, ¿se pueden decir lugares? Sí, claro. En Gandhi, y estamos también haciendo trámites en Gonville. Muchas gracias, Estefan. Ramiro, Es que tu Dios te casa. bendiga. Gracias. Gracias. Pausa y regresamos.